pero bueno, estamos en familia, ya me disculparéis. ¿Y la tipo le bajamos a la desde ahí, bien, que sí, perfecto. En primer lugar, pues bueno, deciros que es un placer para mí estar hoy en Avilés, aquí en este maravilloso edificio, el Palacio de Valdecarzana, un palacio de arquitectura gótica civil y, si no estoy mal informada, es la primera construcción de este tipo, la más antigua de Asturias, ¿no? Y bueno, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis en este singular y acogedor espacio. Quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Andreu Nin de Asturias, especialmente a Eugenio y a Enrique, y a todas las personas que han colaborado para que esta presentación se pudiera llevar a cabo. También quiero agradecer a la editorial Laertes, en especial a Jacob Suárez y a Pepa Catalá, que es la autora del diseño de la portada y de las ilustraciones interiores del libro, que preceden a cada capítulo, pero también es la autora de Hijas del Exilio, la exposición, que es una muestra artística que ha acompañado la presentación de este libro. Y que, bueno, aquí no la hemos podido traer, pero la podremos visionar en forma virtual al final de mi exposición. También, de manera muy especial, quiero manifestar mi gratitud a Esmeralda Palacio, de Bazán de Asturias, y a Marilí Monteserín, alcaldesa de Avilés, no solo por su presencia en este acto, sino por haber aceptado acompañarme y presentar Las Hijas del Exilio. También me gustaría comentaros que las 10 hijas del exilio hubieran estado encantadas de acompañarnos aquí hoy presencialmente, porque obviamente han sido invitadas. Además, todas me han respondido por correo o por WhatsApp. Bueno, pues muy contentas, celebrando que Hijas del Exilio pueda estar en Asturias. María Amparo nos acompañó en la primera presentación que hicimos en Barcelona, en el espacio Francesca Bonnesson, donde me presentó pues, mi amiga y alcaldesa de Santa Coloma, Nuria Parlón. Jacqueline, que es la segunda de las hijas, además ha dado casualidad, pues está aquí, se la ve pequeñita, estuvo también en la presentación que hicimos en Granollers. Y ya, bueno, el colofón fue que pude tener a las 8 hijas del exilio en la presentación que hicimos en el mes de junio en Perpiñán. Allí estuvieron las 8 restantes. Por motivos diversos, las hijas no pueden viajar, no pueden desplazarse cada vez que presentamos el libro, pero nos acompañan hoy y nos acompañan en la distancia y recibirán la crónica, fotografías, etcétera, de este acto. Además, bueno, os comento, una de las hijas, Linda, tiene una cierta vinculación con Asturias, puesto que su abuelo paterno, Manuel, aunque había nacido en Palencia, era arriero y cruzaba los picos de Europa para hacer transporte con las mulas. Y sin más preámbulos, permitidme ya que os presente Hijas del Exilio. Y antes que nada, para clarificar mi intervención, quisiera hacer una breve contextualización. Como todos sabéis, ya durante la Guerra Civil, pero mayoritariamente en el año 1939, ante el avance de las tropas franquistas por el territorio catalán, fueron numerosas las personas que iniciaron el camino hacia la frontera con el fin de poder alcanzar el otro lado de los Pirineos. Quisiera recordar, porque pocas veces se recuerda, que a lo largo del camino de la retirada y entre las 464.000 personas que como mínimo consiguieron atravesar la frontera francesa
entre los meses de enero y febrero de 1939, se hallaban numerosas mujeres, mujeres que iban acompañadas de niñas, niños y ancianos. Mujeres que también tuvieron que plantearse iniciar el camino de la retirada, el camino hacia el exilio. En muchos momentos ese planteamiento lo hicieron en la más profunda soledad, puesto que sus compañeros o maridos estaban en el frente o tal vez habían muerto. En fin, dejando atrás toda su vida y ocupándose, pensando que tenían que ocuparse de los más vulnerables, los ancianos y los niños, tomaron esa decisión. Además de afrontar sus miedos, además de soportar las bajas temperaturas, el cansancio físico, el caminar sin tregua de día y noche, por senderos abarrotados de todo tipo de seres, eso Jacqueline, por ejemplo, lo explica, que es uno de los testimonios y cómo, bueno, pues su madre tuvo que desprenderse, iba desprendiéndose de sus enseres, incluso tuvieron que dejar un perrito abandonado porque no podían ya seguir adelante con todo aquello. Bueno, pues además de caminar de día y noche y de ir abandonando los pocos enseres que llevaban, lo hacían flanqueados pues, por hileras de seres humanos extenuados, enfermos, heridos, y además de todo eso sufrieron el asedio constante de los fascistas que con sus ataques y con sus bombardeos encarnizadamente pues iban sembrando un reguero de muertos o heridos a lo largo de todo el recorrido. Dolores, por ejemplo, explica en el libro cómo su madre, cada vez que oía el ruido de un avión, no podía soportarlo. Fue algo que la traumatizó y que nunca jamás, a lo largo de su vida, pues, logró superar. Otros testimonios de mujeres recuerdan cómo, de las hijas, recuerdan cómo sus padres, sus madres les explicaban que los pilotos volaban tan bajo que eran capaces de distinguir el rostro, ¿no?, de los aviadores, de los fascistas que estaban pues, bombardeando. En fin, un recorrido largo, un recorrido duro, interminable, que como muestran las imágenes y como habéis visto en muchas otras, que ya son hiper conocidas, muchas personas hicieron a pie. Y al final de este recorrido se encontraron con la frontera. Una frontera que no siempre estaba abierta, una frontera que estaba abarrotada de multitud de personas que estaban esperando, huyendo en desbandada de la barbarie del fascismo, queriendo dejar atrás todo aquello que habían vivido y que estaban viviendo durante el recorrido hasta el país vecino. Pues esta multitud quería traspasar esta frontera para resguardarse en la que para muchos había sido siempre la patria de la igualdad, la fraternidad y de la libertad, ¿no? Esa Francia que tenían bastante idealizada. Pero fue una frontera que de entrada segregó. Una frontera que actuó como un tamiz para segregar a todas aquellas personas que consiguieron traspasarla. Y la segregó en función de, bueno, de entrada, de si tenían o no documentos, de si habían militado o no en una organización política, o de si habían ejercido o no cargos políticos. Pero aquella no fue la única segregación, la única discriminación, porque ya en territorio francés continuaron las separaciones. Y es que lo que les esperaba en Francia no iba a ser un camino de rosas, en absoluto. Porque quiero insistir en este punto, la acogida del exilio en Francia
Desde el primer momento, desde el segundo cero, se organizó con criterios de género. Aquí veis en la imagen, bueno, cómo aquellos hombres que habían estado luchando durante tantos meses para combatir el fascismo, nada más tras pasar tierra francesa, fueron obligados a dejar sus armas, ¿no? Fueron desarmados. Y claro, se organiza con criterios de género y las mujeres, que son catalogadas como no combatientes, fueron separadas de los hombres en edad de combatir. Y es obvio que estas separaciones familiares, unas separaciones familiares que evidentemente las mujeres no eligieron, fueron una consecuencia de la segregación que se aplicó nada más cruzar la frontera. Y estas separaciones fueron la pauta inquebrantable a la que mujeres y niños fueron sometidos sin ningún tipo de piedad, a pesar de que opusieron resistencia. Es decir, que por la fuerza fueron obligados a separarse y a dejar pues, a los maridos, a los compañeros, seguir otro camino, ¿no? El camino que les impusieron. Aunque muchas mujeres, algunas diría, consiguieron sustraerse al control de las autoridades francesas, por ejemplo, la madre de Ross explica a Ross que su madre pasó la frontera sola, que no tenía nadie, ¿no? Pasa la frontera y bueno, después pues consigue, además su padre fue el que le dijo que se fuera de Barcelona y lo hizo sola, joven, ya lo leeréis si os animáis a leer el libro, y encontró trabajo en Perpiñán. Pero la mayoría de las mujeres fueron introducidas por la fuerza en camiones o trenes sin conocer cuál iba a ser el destino que les esperaría, ¿no? Y las transportaron pues, hasta pueblos del interior de Francia, donde pues, las alojaron en algunos, por llamarles de alguna forma, refugios improvisados, bueno, allá tuvieron que vivir en estos refugios que eran campos de concentración. Pero también hubo muchas otras que fueron a parar a los campos de arena, aquí, a los campos de arena, ubicados en las playas, junto al mar, rodeados de alambradas, que estaban custodiados por senegaleses y por espaís marroquíes, que también provistos de fusiles y de ametralladoras, pues separaban, flanqueaban, controlaban que hubiera una clara separación de los espacios que ocupaban los hombres y las mujeres. Aquí tenemos algunas imágenes, un plano también del campo de Argelès, donde se delimitan perfectamente los espacios y, bueno, esta imagen de Robert Capa en el campo de Argelès, donde vemos las mujeres, o esta otra también del campo de las mujeres ya en el año 40-41. Bien, en Francia estos hombres y mujeres, republicanos, republicanas exiliados, conocieron las dos caras de la moneda, de un país que, bueno, que fue país de acogida, pero donde encontraron la actitud terrible de la mayoría de los gendarmes y de los representantes de las fuerzas reaccionarias del gobierno que les recibió y que les hizo sentir en su propia piel cómo se les negaba el trato que merece cualquier ser humano. Pero por otro lado, afortunadamente, fueron numerosas las muestras de apoyo y de solidaridad que recibieron de ayuntamientos, de comités de ayuda
de instituciones de ayuda humanitaria, de organizaciones políticas y de sindicatos. Por ejemplo, uno de los sindicatos que, bueno, que les ayudó muchísimo, aparte de los maestros, fue el de los ferroviarios. Hay numerosos testimonios de cómo les respaldan, pero sobre todo, y en esto quiero insistir porque realmente tenemos muchos testimonios de numerosas personas anónimas que les brindaron apoyo y que les brindaron auxilio, afecto en diversos momentos de su estancia en el exilio. Estoy recordando, por ejemplo, Jacqueline, cuando explica que ya su madre está en un campo está trabajando en una zona de Francia donde han ido a parar y están trabajando en agricultura. Un día va a comprar el pan, estaban compartiendo un espacio con muchísimas personas y cuando ya tenían un poquito de trabajo, bueno, tenía ganas obviamente de vivir con su familia en un espacio independiente. Entonces, yendo a comprar el pan, tenía que caminar bastante y vio un letrero que decía que se alquilaba un piso, ¿no? Un lugar. Y bueno, no tenía dinero, entonces se lo prestó el panadero. Se lo prestó y le dio el pan gratuito. Incluso pues este panadero me explicaba Jacqueline que bueno, su madre siempre recordaba que el día que se casaron, que celebraron su boda, la tuvieron que se casaron sin papeles porque no llevaron, tuvieron muchos problemas, pero bueno, celebraron el convite, pues él les regaló también el pastel de boda, ¿no? Y como esto, pues hay, ya se tiene, lo podéis leer, numerosos recuerdos. Total, que bueno, afortunadamente encontraron el apoyo de muchas personas anónimas. Pero abandonados a su suerte en un país al que habían llegado con las manos vacías, aquellos seres humanos soportaron los campos de concentración, una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, de nuevo la amenaza del fascismo. Además, recordad que se les obliga a volver a España, se les intenta pues persuadir de que vuelvan y a algunos no se les pregunta, se les lleva engañados, se les mete en un tren y a la primera frontera y allá los depositan y vuelta al país que habían dejado, que ahora pues era una dictadura, ¿no? Y acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la decepción. Eso es común, yo creo que en todos los testimonios. Esa decepción está presente, me lo han referido las hijas del exilio en las entrevistas. La decepción tan terrible ante la actitud de las democracias occidentales que no movieron un dedo para acabar con la dictadura de Franco, para derrocarlo, la pervivencia de la dictadura que se perpetuaba año tras año y la imposibilidad. Aquí tenemos una imagen de esta es anterior, ¿no? Antes del 39, es decir, cuando se cambia la placa de la calle que proclamaba en Gijón, que conmemoraba la proclamación de la República, pero bueno, la he querido poner para recordar, ¿no? Una parte de lo que todo esto supuso. Pues esta pervivencia de una dictadura que se perpetuaba año tras año y que además les imposibilitaba volver a su país, porque, a ver, cada año los exiliados y las exiliadas pensaban, y sobre todo en fin de año, lo cuentan las hijas, decían: este año es el último, el año que viene volvemos, ¿no? Esto ya se acaba, porque ellos en ningún momento habían ido para quedarse. Y bien, tras estas precisiones tan generales,
ahora sí, en primera instancia, bueno, pues me gustaría, centrándome en las hijas del exilio, señalar que se trata de un libro deliberadamente, pero absolutamente deliberadamente centrado en las mujeres, en las hijas del exilio. Y el porqué, pues está íntimamente relacionado con el hecho, diría esta diapositiva aquí, la de las mujeres con los niños, con el hecho de que es necesario poner de relieve el protagonismo que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, desde todos los puntos de vista. Una presencia que ni la historiografía ni los historiadores acostumbran a tener en cuenta y que es necesario visibilizar. Hay una voluntad de contribuir a explicar la historia de este 51% de la humanidad, al que se refería también Virginia Woolf cuando decía que esa gran mayoría del anónimo, del concepto anónimo, a lo largo de la historia han sido las mujeres. Porque aún a día de hoy, en los libros de historia, no encontramos la historia de esas mujeres que son anónimas, pero que han sido trascendentales también para poder narrar la historia en femenino. Probablemente también os preguntéis qué fue lo que me llevó a escribir este libro. ¿Por qué las protagonistas son estas 10 mujeres, hijas del exilio republicano de 1939? En realidad, en el prólogo lo explico, pero os lo comento aquí, era un proyecto que desde hacía varios años había intentado llevar a cabo, pero que siempre había quedado pues, en la recámara, ¿no? Postergado por 1000 motivos, a la espera de poder encontrar el momento para ejecutarlo. Y haciendo memoria me remonto al año 1999, cuando se cumplieron los 60 años de la retirada, y fue entonces cuando la mayor de las hijas y la única de las 10 que nació aquí en el Prat de Llobregat, María Amparo Sánchez Monroy, fundó la asociación FRI, Fills de Republicano Español en Enfant de l'Exod, con tantas Fs y tantas Rs, y en febrero del 2001, FRI, con apoyo de AGE, de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio, y otras asociaciones de Francia, pues organizó un homenaje en Argelès, le denominaron Homenaje a los republicanos españoles obligados al exilio el año 1939 y a todos los luchadores antifascistas, al que tuve, bueno, pues, ocasión y el privilegio de asistir. Se había programado allí la celebración de ponencias, de mesas redondas, de homenajes, pero el acto simbólico, sin ninguna duda, más emotivo, fue el que se celebró como colofón de la jornada y nos congregó en la playa, al atardecer, en la playa de Argelès-sur-Mer, un 24 de febrero, para encender, pues tal como veis en el cartel, y poner 100.000 luces para 100.000 refugiados. Y desde entonces yo ya quise, aquí tenemos una imagen de la playa, de aquel momento, desde entonces yo ya quise empezar a realizar un proyecto que tuviera como protagonistas a las hijas de aquellos hombres y mujeres exiliados republicanos, porque ya me planteé que lo que yo quería saber era qué había sido, cómo estaban viviendo esa segunda generación de mujeres. Quería saber de ellas. Porque me interesaba pues, conocer y recoger su experiencia vital,
quería saber qué relación podían tener ellas con toda aquella herencia, ¿no? Con todas las vivencias de sus padres, de sus abuelos. Pero bueno, como podéis ver, he tenido que esperar unos cuantos años para poder hacer realidad aquel proyecto, y bueno, eso pues empezó a fraguar ya más seriamente en 2019, cuando la Fundación Andreu Nin pues conmemoró la retirada en Perpiñán. Conocí a Ros, y bueno, en el Centro Español estuvimos charlando, empatizamos, nos contamos un poco nuestras historias personales, y ya le dije, oye, yo quisiera pues que todo esto que me has contado, pues no sé, estarías dispuesta a una entrevista y tal. Y a partir de ahí pues empecé en enero del 2020 en la sede del Centro Español de Perpiñán. Empecé a registrar en vídeo las primeras entrevistas. Después vino la pandemia. Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permitieron, Skype, etcétera, pues conectarnos, no se paró el proyecto, y bueno, ese proyecto inicial se materializó en el libro que presentamos hoy. Así que esa es la historia del porqué de las hijas del exilio, que después de tanto tiempo pues pude ejecutar. Y bueno, ahora os quiero contar un poco cómo ha sido la elaboración de las hijas del exilio. Y además os voy a ir proyectando una serie de imágenes, de documentos, de fotografías o de algunos objetos que para ellas han sido y siguen siendo muy importantes, que las hijas pusieron a mi disposición, ¿no? La elaboración de las hijas del exilio ha tenido como fundamento, como base, las fuentes históricas orales. Las entrevistas realizadas a estas 10 mujeres, María Amparo, Jacqueline, Linda, Marianne, Josette, Palmira, Rosa, Dolores, Monique y María, han sido el punto de partida. Y han sido sus testimonios y el contenido de las conversaciones que hemos ido manteniendo los cimientos que me han permitido ir construyendo y explicando la historia. Obviamente, el proceso de investigación para la elaboración del texto ha partido también del manejo de fuentes y de bibliografía que están convenientemente referenciadas en el texto, en el libro, pero han sido sus recuerdos personales, los recuerdos que ellas han ido narrando, los que ellas han querido narrar, los que he manejado para ir pues contando y para ir manejando la historia. Así pues, a partir de la transcripción de las entrevistas realizadas, organicé el contenido de las mismas en diversos apartados cronológicos. En primera instancia, las hijas han compartido conmigo la historia familiar. Como decía Maribí, nos hemos remontado a los abuelos paternos y maternos, y desde ellos hemos llegado hasta sus padres. Y esa transmisión ha sido la base para construir los 4 bloques iniciales del libro, que están dedicados pues, a tratar los antecedentes y la República en guerra, la retirada y la resistencia contra el fascismo. Y esos bloques los he contextualizado históricamente para una mayor comprensión. Esos 4 apartados cronológicos corresponderían al pasado, corresponderían a los antecedentes de las 10 mujeres. La transmisión de sus propias vivencias ha servido... A ver, que me he perdido. Estábamos aquí, ¿verdad? Me parece. Ha servido de base
para la confección de los dos últimos apartados del libro. Son los apartados finales que están, bueno, pues, centrados en las vivencias de las hijas. Y en esos dos últimos apartados son ellas las que toman conciencia de su realidad y las que realizan la aceptación de un legado, de una herencia, que además quieren preservar. Ellas lo tienen muy claro, lo manifiestan. Una herencia que reconocen como propia y que les ha permitido atesorar unos valores que, sin ninguna duda, tienen sus raíces en los valores que tuvieron y que defendieron los hombres y las mujeres de la primera generación de republicanos en el exilio. Así, claro, partiendo de lo personal, de lo más íntimo, llegamos a lo universal, entendiendo que son las pequeñas historias las que configuran la historia con mayúsculas. Es a partir de las pequeñas historias, de las historias íntimas de las hijas, a partir de este relato, vamos narrando, vamos reconstruyendo la historia con mayúsculas. Es decir, toda la estructura tejida a partir de la organización cronológica de todos los testimonios nos permite adentrarnos en la historia, remontándonos al siglo XIX para avanzar en los procesos históricos y llegar hasta el momento actual, hasta el presente. Bien, por otra parte, es una realidad incuestionable, y cuando, si os animáis a leer el libro, lo podéis constatar, que la memoria de sus padres y de sus abuelos les ha dejado una profunda huella y que tiene indudablemente un peso muy importante en las vidas de todas ellas. Debo decir que las mujeres de la segunda generación, las hijas, siempre supieron de la primera, es decir, conocieron que les había tocado vivir a los miembros de la primera, porque siempre tuvieron conciencia de ser hijas de republicanos y de republicanas exiliadas, y como tales crecieron en un contexto familiar. Eso es curioso, es común a las 10 hijas, que no les ocultó de dónde venían, ni cuáles eran sus orígenes, ni cuáles eran su historia, cuál era su historia. Y desde la infancia, con la naturalidad más absoluta, fueron impregnándose de esa carga emocional, vital y de los valores que les transmitió la primera generación. Esos valores que les transmitió la primera generación fueron esenciales en la educación y en la configuración de sus personalidades. Porque aunque las historias de vida de las 10 hijas hayan podido ser diferentes en relación a sus orígenes, a los de sus padres, madres o abuelos, que se van recogiendo en el libro, hay una constante que es común a todas ellas, que es la referencia que hacen continuamente a la importancia de aquello que recibieron de sus familias. Valores que en muchos casos estaban entroncados en la importancia de la educación. Esa es una constante, en la importancia del amor por la cultura, por el arte, por el conocimiento, como una manera de educar en el ejercicio de la libertad. Las hijas, además, conocieron de primera mano el proceso de reconstrucción de las vidas truncadas de sus padres, de la primera generación. Fueron plenamente conscientes de que aquella generación, la primera, lo había perdido todo.
debía reconstruirse tras haberlo dejado todo atrás. Incluso otras vidas que habían iniciado, porque, bueno, otras parejas, otras mujeres, hijos, en los testimonios de las hijas lo veréis. Una trayectoria compartida que para la segunda generación comportó como valor añadido el tener que afrontar la supervivencia en la dualidad, el vivir en una dicotomía que, a pesar de las situaciones más desagradables vividas, por ejemplo, racismo, xenofobia, discriminación. De racismo, xenofobia, tenemos ejemplos. Español de merde, española de mierda, se lo han oído varias de ellas y lo cuentan. María Amparo me explicaba todavía absolutamente enfadada, ¿no? Cuando estaba en la cola, que su madre la mandó con la cartilla de racionamiento a la cola a buscar algo de comida y bueno, y la increpó una mujer francesa, era ella una niña, gritándole, diciéndole que bueno, que se fuera de allí, que ella no tenía que estar en esa fila porque era un español de merda. Esto era así, y un caso bastante espeluznante es el que explicaba Jacqueline, que estaba en la escuela de niña en Versalles y cómo la increpaban las madres de sus compañeras a la salida y bueno, simplemente por el hecho de que, además de ser española, español de merda, pues era brillante en los estudios, ¿no? Y cómo sufrió lo que ahora denominamos bullying, ¿no? Pero era pues una forma de xenofobia, de discriminación. O incluso el sentir la pobreza extrema. Ross explica perfectamente que ella sabía que era muy pobre, que iba a la escuela y que esa pobreza ella la notaba, la captaba, se daba cuenta de que no era como las otras niñas. Bueno, pues a pesar de todo esto, el vivir en esta dicotomía, ellas consideran la experiencia pues muy enriquecedora. Aquí aparece, bueno, a mí me enternece ver esta imagen porque José envió la foto, ella es catalana, ¿no? Y dice mucador. El mucador es el pañuelo de su padre, ¿no? Y bueno, y el carnet, que lo conserva, pero sobre todo envió varias fotos hasta que consiguió una que le pareció suficientemente buena como para enviarnos para la exposición, luego la veréis que está recogida y para que la pudiera presentar aquí. Bien, pues como he comentado ya un poco antes cuando he hecho la contextualización, cuando he contextualizado al inicio, los protagonistas del éxodo, los hombres y mujeres republicanos exiliados en Francia, que habían luchado contra el fascismo en España y que hombres y mujeres continuaron el combate como buenos antifascistas en la resistencia, pensaban que acabada la Segunda Guerra Mundial los aliados les ayudarían a terminar con la dictadura de Franco, pero cuando constataron que ni Europa ni Francia moverían un dedo para detener a Franco, pues sufrieron una decepción inmensa. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial los aliados les volvieron a traicionar de una forma despreciable y fue una segunda vez, una nueva traición, porque ya lo habían hecho cuando se inhibieron ante la impunidad del golpe fascista en 1936, creando en Londres el Comité de No Intervención, que toleró que las potencias fascistas ayudasen a Franco al mismo tiempo que impedía que el gobierno legítimo republicano pudiera pues conseguir armas y petróleo.
bueno, pues se puede considerar una doble traición, por un lado a la democracia española y por otro lado a las decenas de miles de antifascistas, hombres y mujeres españoles que habían combatido contra los nazis por todo el país, pero sobre todo en el sur de Francia, y que se encontraron con que su lucha y su esfuerzo solo había servido para que Franco afianzase su dictadura y permaneciese en el poder. Creo que el tremendo dolor y la terrible decepción, por ejemplo, Ross lo decía mucho, pero no era la única, Josep también decían, es que fíjate, mi padre me decía, date cuenta, hija, se ha muerto Hitler, Mussolini y Franco, ahí está, y ahí sigue. Bueno, ese fue el terrible dolor y la terrible decepción que sufrieron los padres y sus madres. Ese dolor lo han referido, lo han explicado todas las hijas en las entrevistas. A pesar de ello, esto lo comento porque es importante, a pesar de ello, de toda esta decepción y todo este dolor, fueron capaces de transmitir a la segunda generación el agradecimiento a un país, Francia, que les acogió y que les permitió gozar de una educación en la escuela pública, laica, gratuita, que les dio los instrumentos necesarios para el estudio, para el ejercicio de una profesión y para la integración plena en el país que había sido país de acogida para la primera generación. Esa es también una constante que hallaréis en el libro. Aquí está Ross, que, bueno, ahora os comento, ¿no? El agradecimiento al país de acogida. Ross, que se sentía tan pobre y que sentía la pobreza que había en su casa, pues llegó a ser farmacéutica de Perpiñán y explica en la entrevista, me explicaba pues cómo su madre estaba tan orgullosa. Hija mía, ves, nosotros no perdimos nada y tú, en cambio, pues has podido estudiar y estás en la farmacia, y se lo explicaba a todo el mundo, que su hija, pero absolutamente orgullosa, ¿no? Claro, es que las hijas son todas ellas personalidades muy singulares y cada una a su manera y en su estilo ha seguido una trayectoria particular, pero debo decir que todas ellas han realizado estudios, han desempeñado profesiones diversas, trabajos en la administración, estudios de derecho, farmacia, ¿no? como Ross, logopedia, matemáticas, lengua española, entre otros. Y varias han trabajado como profesoras y han sido funcionarias. María Amparo siempre me recordaba que me contaba que si hoy coges y revisas el elenco de profesores, de docentes de las universidades francesas, siempre encuentras hombres y mujeres que son hijos de republicanos, de republicanas exiliados, ¿no? Y sí, y es así. Y bueno, para terminar, me gustaría señalar también que las hijas aceptaron embarcarse en esta aventura conmigo, como dirían los juristas, con premeditación, alevosía y nocturnidad. A ver, debo decir que al principio, cuando tú planteas, bueno, pues aceptarías esto que me estás contando, bueno, participar en un proyecto, que no sé, acabará siendo una publicación y tal. Al principio tenían un poco de temor a ser grabadas o a ser pues,
pero después ha sido, o sea, una maravilla. Es decir, todos esos temores desaparecieron rápidamente, ¿no? Porque, a ver, sin ninguna duda, ellas comparten el hecho de que, claro, yo les planteé, es un proyecto de recuperación de memoria histórica, y comparten el hecho de que este proyecto tiene sentido como ejercicio necesario e imprescindible de recuperación de la memoria histórica. Y a lo largo de sus testimonios se explicita, se pone de manifiesto siempre la necesidad de que la historia de sus familias, que son personas anónimas, se conozca. Es decir, son personas que no tienen nombres y apellidos conocidos. Y claro, ellas piensan que la historia de todos los hombres y mujeres exiliados republicanos debe conocerse, tiene que trascender y tiene que quedar como testimonio. Que no se pierda, porque tiene que servir como aprendizaje para las generaciones presentes y futuras, sobre todo en los momentos que nos toca vivir. Porque, claro, en la segunda parte pues hemos comentado temas que están encima de la mesa, ¿no? Que alcaldías hay ahora, en Perpiñán, por ejemplo, ¿no? El auge de la extrema derecha, etcétera, etcétera, y tienen esta necesidad de preservar la memoria y la viven como algo muy importante. Y además de su compromiso con la memoria de la primera generación, se desprenden actitudes frente a la vida y cualidades que también son comunes a todas ellas. Me refiero en concreto a que las 10 hijas son mujeres valientes, son mujeres fuertes, independientes, luchadoras, comprometidas, solidarias y además, bueno, dotadas de gran sensibilidad y realmente pues tienen muy claro cuál es el origen de los valores que las conforman. Y ese compromiso, tal como se puede leer en el libro, pues llega hasta hoy, hasta la actualidad. Se mantiene una herencia que reconocen como propia y que les ha permitido atesorar unos valores que sin ninguna duda tienen sus raíces en los que tuvieron y defendieron los hombres y mujeres de la primera generación de republicanos españoles en el exilio. Y para terminar, debo decir que Hijas del Exilio tiene una carga emocional enorme, porque acercarme a los testimonios directos, acercarme a estas 10 mujeres, 10 personas, ha sido muy emotivo, gratificante, enriquecedor a nivel personal y a nivel humano. En primer lugar, porque bueno, el haber podido conocer a estas 10 mujeres ha sido un auténtico regalo, porque hemos podido iniciar y también consolidar una relación que va más allá de este proyecto, que es muy enriquecedora. Nos enviamos correos, WhatsApp, en fin, estamos en contacto. Y en segundo lugar, esta aproximación, el que hayan compartido conmigo sus tiempos y sus vidas en esta contribución a la recuperación de la memoria histórica, ha sido para mí un auténtico aprendizaje. Realmente, siempre lo digo con estas compañeras de viaje, el proceso de elaboración de Hijas del Exilio ha sido un auténtico placer. Así que desde aquí vuelvo a reiterar mi gratitud a todas ellas. Y eso es todo. Muchas gracias.